Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Va avanzando la semana y llegamos nuevamente a uno de los jueves de Elsa Guaitima. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien. Esperando seguir con Daniel. Yo creo que ayer dije que mañana terminamos con Daniel y no terminamos. Daniel es muy rico, así que hoy es el tercer estudio sobre Daniel y todavía queda mucho, ¿no es cierto? Sí, hoy tenés el tercer encuentro y vamos a dejar los últimos capítulos que son tan ricos para el próximo. O sea que va a haber un cuarto encuentro y ya terminamos con el libro. Hoy vamos a hacer el tercero. Muy bien, adelante. Claro, ya hemos visto el capítulo 1 de Daniel, que viene a ser la introducción, la vida de él en Palacio cuando era jovencito. Después hemos visto el capítulo 2, que ya empezamos con la palabra profética. De ahí saltamos al capítulo 7, que yo lo considero como es una especie de ampliación, un zoom, en donde se da muchos detalles que enriquecen el capítulo 2. Y después volvimos atrás e hicimos el capítulo 3. Hoy vamos a hacer, si Dios quiere, el 4, el 5 y el 6, y ya en el próximo encuentro comenzamos con el 8 hasta terminar el libro de Daniel, y el último capítulo es una joya tremenda, ¿no? En donde nos habla de uno de los temas que casi no se toca en el Antiguo Testamento y acá se toca en detalle, ¿no? En el capítulo 12 de Daniel. Bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo 4 del libro de Daniel, y se trata sobre un sueño de Nabucodonosor, un sueño muy extraño, muy inquietante, diría, como mínimo inquietante, por no decir que causaba terror, que tuvo Nabucodonosor. En realidad uno debería comenzar a leerlo en el capítulo 4, en el versículo 4, que es donde comienza la narración de Nabucodonosor. Sigue todo el relato y después cuando termina el capítulo 4 tendríamos que recién venir al 1, porque es como un corolario el 1, ¿no? Sobre el capítulo. Pero como el sueño en realidad se termina contando prácticamente 3 veces, el sueño, vamos a leerlo una sola vez porque es muy largo. El sueño se trata de que él ve un árbol muy grande de un hermoso follaje que toca el cielo, y en él se refugiaban todas las aves, todos los animales encontraban en él sombra y refugio. Y aparece un mensajero que les dice que corten, que hay que cortar ese árbol y dejar el tronco, pero con las raíces bien firmes, porque después de unos años va a pasar algo con ese árbol. Entonces, como hacían siempre ellos, los babilonios, llaman a todos sus magos, adivinos, etcétera, ninguno les sabe explicar la razón de este sueño, hasta que lo llaman a Daniel, y vamos a ir entonces directamente al versículo 19, dice Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Y vuelve a repetir que tenía un hermoso follaje, que se refugiaban las bestias, etc. Y en el versículo 22 dice: ese árbol, su majestad, es usted.
que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el topón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. Bueno, el profeta Daniel le dice que eso es lo que le va a pasar, y en el versículo 27 vemos que le advierte Daniel a Nabucodonosor: por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Vemos que en ese momento tan tremendo y tan difícil, David no lo desaprovecha, ¿no es cierto?, para darle el mensaje. Y vos fíjate que le dice: renuncia a su maldad. Y una de las principales maldades, aparte de la idolatría, era la soberbia. Él mismo inconscientemente se vería como el hombre más poderoso de la tierra. Dice que de toda la tierra él era visto, ese árbol era visto de toda la tierra, y ese árbol tocaba el cielo. Es decir, prácticamente él se consideraba una divinidad, y es lo que vio él en el sueño, ¿no? Y después vio cuál iba a ser su humillación. Y también le dice: sea bondadoso con los oprimidos. Es decir, las dos intereses fundamentales del Señor, que no hay otro Dios fuera de Él, y la relación con los demás, ¿no? Tenía oprimidos de todas las naciones, tenía esclavos de todas las naciones en Nabucodonosor. Y vemos que tal vez dice entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, daba un paseo por la terraza del Palacio Real, exclamando: miren, la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey de Nabucodonosor, se te quita tu autoridad real y serás apartado de la gente, es decir, tal como había soñado él en su propio sueño, ¿no? Lo había visto en su propio sueño. Y a mí me llamó la atención acá que el profeta Daniel le hizo un llamamiento a que cambie su conducta. Todo el sueño Nabucodonosor tiene el llamamiento que le hace Daniel, y tiene 12 meses, es decir, tiene un año para cambiar su conducta. Evidentemente no la cambia, porque fíjate cómo está lleno de soberbia y dice: lo que yo hice, no hay nada igual en el mundo. Entonces ahí vemos que él no había cambiado en nada su actitud, y por eso esa visión que tiene en sueños se cumplió. Después pasaron los años, volvió en sí y comienza a alabar. Cuando vuelve en sí, después de esos 7 años que pasan, sintiéndose un animal y comiendo y viviendo con los animales, eso realmente es una enfermedad mental que se llama zoantropía. La persona que se siente que es un animal y procede como tal, ¿no? Uno pensaba yo no sabía que tampoco mucho sobre la existencia de esto, pero una de las cosas es de que de ahí ha salido la leyenda del hombre lobo, para traerlo a la actualidad, digamos, ¿no? También es una especie de zoantropía, ya llevada al máximo, ¿no? Y acá vemos el arrepentimiento de Nabucodonosor y la honra y la gloria que le tributa a Dios. Y a mí me da la impresión, porque así comienza el capítulo 4, a mí me da la impresión
que como eran paganos y tenían tantos ídolos y tantos dioses, sí, le habrá dado gracias a Dios y todo, después al otro día se olvidó, ya fue a buscar otro de sus dioses. El dios principal de Babilonia era Marduk, pero tenía un montón de dioses para cada ocasión y para cada objetivo. Muy interesante el capítulo 4. Ahora vamos a ir al capítulo 5, que dice la escritura en la pared. Han pasado varios años ya, quizás unas décadas, porque acá ya tenemos al rey Belsasar ofreciendo un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza, y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Esto estamos hablando del último tiempo de Babilonia como imperio, ¿no? Porque si bien parece que Belsasar era un rey como una especie de rey adjunto, rey regente, el rey verdadero de Babilonia era Nabónido, y Nabónido siempre estaba en algún otro lugar por guerras o por alguna enfermedad. Y estaba en su reemplazo Belsasar. Y entonces hacían unas fiestas formidables, y en el versículo 4 dice: ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce y hierro. Y había hecho traer las copas que habían traído del templo de Jerusalén, y con ellos brindaban en una especie de acto de burla, ¿no es cierto?, y blasfemo, de un objeto sagrado, usarlo para eso y para adorar y brindar por otros de sus dioses, ¿no? Claro. En ese momento, estoy en el capítulo 5, versículo 5, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces a que vinieran otra vez los hechiceros, astrólogos. Bueno, ninguno pudo leer, ¿no?, lo que estaba escrito. Y vemos que, vamos al versículo 10, al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a las de los dioses. Mirá la descripción que hace de un hombre de Dios, de un profeta de Dios. Evidentemente no era la esposa de Belsasar, es posible que fuera la madre o la suegra o la abuela, porque ella se acordaba, era una mujer que se acordaba de lo que había pasado, y le dice: bueno, mandalo a buscar y él te va a decir lo que significa, ¿no? Entonces el rey le hace caso y lo manda a buscar, y cuando viene, vemos en el versículo 17, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. Le respondió Daniel: yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Y la pasa a describir todos los grandes éxitos y las situaciones que vivió Nabucodonosor. El hecho que le diga padre no significa que fuera padre biológico, ¿no? Es como cuando vemos el pueblo judío, dice: yo soy hijo de Abraham, dicen, ¿no es cierto? Pero no son hijos biológicos, quiere decir de la descendencia, de la fe. Bueno, y le sigue diciendo lo que le había pasado a Nabucodonosor. Dice que él tendría que haber atendido esa situación, pero dice, y vamos al versículo 23, al final del versículo 23, usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro y plata, hierro, madera y piedra.
dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. Mene, mene, tekel, parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Acá Daniel le está mostrando al rey que Dios es el Señor del tiempo. El Señor del tiempo y el Señor de los tiempos. Tekel, su majestad, ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. ¿De qué está hablando acá Daniel? Que Dios es el Señor del juicio, justicia y juicio, ¿no es cierto? Eso es lo que le está diciendo, que él, el peso de lo bueno que él ha hecho no es suficiente, es insuficiente, o que hubiera podido hacer. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. En realidad no hubo una división absoluta, sino que quedó destruido, ¿no es cierto? Es algo como un vaso que se rompe y viene cuando entran los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces, Darío tenía 62 años. O sea que se cumplió lo que Daniel le estaba diciendo, ¿no es cierto?, de la escritura en la pared. Y quería hacer solamente la aclaración que Darío el persa no es el rey Darío, sino que posiblemente era el general que entró, el general que dirigió toda la conquista, ¿no? Porque en realidad el primer rey de los persas que dominó a Israel es el rey Ciro, ¿no? El de la profecía. Pero vemos que interesante este capítulo. Ahora vamos a ir al capítulo 6. ¿No? En donde habla de que está Daniel en el foso de los leones. Es un capítulo que nos deja muchas enseñanzas para nosotros, muy útiles para este tiempo y para todos los tiempos, ¿no? Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Esta noticia o este rumor que se habrá corrido por el palacio fue tremendo, ¿no es cierto?, y despertó la envidia de todos los que lo estaban rodeando a Daniel ahí, ¿no? Y este versículo 3 me gusta mucho cómo está en Reina Valera 60, porque acá nosotros estamos leyendo NBI, la versión internacional, y en Reina Valera 60, Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Me encanta este versículo en la traducción de Reina Valera. Había en él un espíritu superior. Claro, estaba el espíritu de Dios en él. Entonces, por eso, él era distinto. Él hacía la diferencia. Y vamos al versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel
a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y acá vemos lo siguiente, en estos dos versículos. Dice que era un hombre digno de confianza y no había en él corrupción ni negligencia. Es decir, que él hacía con diligencia todo lo que debía hacer y lo hacía bien, ¿no? Por un lado, y por otro lado, no dejaba cosas sin hacer, no era negligente, no decía, esto lo voy a dejar para mañana, lo voy a dejar para pasar. Un buen ejemplo para nosotros, por lo menos para mí. Y lo que dice a continuación, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto e inteligente, de venir a un hombre digno de confianza. Dice, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Acá también me quedé pensando, Silvia, y me quedé pensando del testimonio que daba Daniel, ¿no es cierto? Ese testimonio quisiéramos dar nosotros. Es decir, que nadie en nuestra forma de hablar o en nuestra forma de pensar, en nuestra conducta o comportamiento, pueda decir algo malo, ¿no es cierto? Que a lo sumo puede decir, hoy este es creyente, este es cristiano, ¿no? Pero el ejemplo que él estaba dando... A ver, una crítica que puede ser, este va al templo los domingos en tiempo de cuarentena. Exactamente, pero gloria a Dios si eso fuera lo peor que se puede decir de nosotros, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos está diciendo, hagan todo lo bueno, el que hurtaba no hurte más, den a los pobres, es decir, todas cosas buenas, ¿cierto? Para ser gratos a nuestro Señor y aparte para que la gente lo vea, ¿no es cierto? Y crean en el que nos envió, crean en nuestro Señor. Y bueno, formaron, vamos al versículo 6, los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío, nosotros los administradores reales, etcétera, etcétera, pensamos que debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Versículo 8. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Vemos acá, Silvia, la manipulación que hacen con el rey, ¿verdad? Ellos ya tienen programado todo y le van a decir algo que al rey le iba a ser grato. Es decir, que todos lo adoraran y lo veneraran durante un mes, era una cosa que sabían que le iba a agradar y que no podía volverse atrás en eso de que el que no lo hiciera, que sería arrojado al foso de los leones. Claro. Ahora, te hago una pregunta, me quedé enganchada con eso que dijiste al comienzo del capítulo, acá estamos hablando del rey Darío, no ese Darío que aparece como el primero que entra para la conquista del reino babilónico, ¿no? Este es el rey Darío. No sabemos bien porque en principio ha habido más de un Darío en Persia desde ese tiempo hasta que vinieron hasta que vino Alejandro el Magno. Pareciera que los Daríos son posteriores a Ciro. Son posteriores a Ciro. Que el que se menciona, pero esto lo he tomado de la Biblia de la Reforma del pastor, el comentario que hace el pastor Deiros de que dice claramente, no sabemos quién era ese Darío, puede ser posiblemente un general muy importante, ¿verdad? Y que quedó a cargo durante un tiempo. O acá puede ser un Darío posterior. Claro, porque claro, estoy corriendo y en el capítulo 10 aparece Ciro, ¿no es cierto? Exactamente. No sabemos olvidar, no te olvides, Silvia,
que primero no estaba dividido en capítulos y por otro lado después los que editaron lo fueron poniendo de acuerdo a su entendimiento, ¿verdad? Claro. Porque muchas cosas de estas Daniel las había dejado escritas y otras no, fueron transmitidas seguramente en forma oral. Y después los editores, de acuerdo a como vieron, veían un nombre y ahí lo ponían, ¿no? No está muy claro y no hay acuerdo entre los eruditos, que inclusive por el lenguaje y demás, parece que son el lenguaje muy antiguo estos capítulos del 1 al 6. Ah, perfecto. Bueno, entonces estábamos diciendo de la manipulación que hacen con este rey, supuestamente, acá dice Darío, lo vamos a tomar así, esta es la palabra, y dice el versículo 10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Mirá lo que nos aclara. No fue una actitud desafiante, sí, yo voy a ir, sino dice, fue a hacer lo que hacía siempre. Siempre oraba 3 veces al día y eso es lo que fue a hacer. Pero parece que lo estaban espiando, porque dice, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, y ahí le dijeron, ¿no? Respondieron ellos que es uno de los exiliados de Judá. No toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Es decir, estaban aferrados a que querían verlo a Daniel muerto, ¿no? Es decir, acá vemos también no solamente la envidia y el odio de estos hombres, sino quién estaba actuando detrás de ellos, ¿no? Daniel era un hombre importante, era un hombre muy importante en el palacio. No nos olvidemos que poco después Ciro da el primer decreto para que volvieran a su tierra, ¿no? El enemigo quizás quería cortar todo eso de raíz para que no se cumpliera la profecía que dio el Señor a través de Jeremías. Y bueno, el rey dijo que parece que no podía él volverse atrás, y dijo, bueno, lo mandó nomás al foso de los leones y le dijo, vamos al versículo 16, allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvar. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien siempre sirves salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel,
Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Mirá lo que es el efecto de la fe, ¿no? Confiaba en su Dios y Dios lo hizo, ¿no? Le salió mal a las personas, después no quisiéramos seguir leyendo porque el castigo que tuvieron estos hombres fue terrible, porque los leones estaban muy hambrientos. No era que tenían hambre los leones, es que Dios había ordenado que cerraran la boca mientras su siervo estuviera ahí, porque ese siervo Daniel creía en él. Amén. Tenía la fe puesta en él. Es muy lindo el pasaje, y me gusta cuando él, a pesar de este decreto, él sigue, ¿no es cierto?, orando 3 veces al día como lo hacía siempre. No fue un desafío, fue una obediencia. Claro. Lecciones impresionantes. Bueno, sí se nos acaba el tiempo, pero tenemos más Daniel para la próxima semana y eso es una gran alegría para cerrar toda esta enseñanza preciosa. Así que muchísimas gracias y saludamos a todos nuestros hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta luego. Chao.